Y otra particularidad que suelo hacer habitualmente cuando instalo una máquina de Centreon, pues es corregirle algunas cosillas. No sé la razón, ¿vale? Pero por defecto, ¿vale? Si nos vamos a la tuerca host y a las plantillas de host, ¿vale? Cuando hemos instalado las plantillas de Windows o de Linux, cuando instalamos los conectores, ¿vale? Esto quiere decir que eso, que puedo a la hora de crear una máquina, un host, decirle que es de tipo Windows y ya por defecto pues nos va a crear pues su CPU, su memoria, su disco, etcétera, ¿no? Bueno, pues estas pequeñitas plantillas que nos trae Centreon vienen con algún bug, ¿vale? Aquí si pinchamos en la plantilla de Windows y vamos a Relations, ¿vale? Vemos que bueno, tiene lo que es la swap, la memoria normal, RAM y la CPU. Pero sí que es cierto que he hecho en falta muchas cosas. Quiero decir que cuando creemos una máquina de tipo Windows y le asociamos esta plantilla, solo nos va a crear estas tres cosas, ¿vale? Echamos en falta muchas. Para ello, si escribimos aquí la palabra Windows, podremos ver qué más servicios podemos vincular a esta plantilla de Windows, ¿vale? Entonces la CPU, pues, la vemos que sale en azul, pero ya está seleccionada, pero el disco duro, por ejemplo, viene sin marcar. Debemos de añadir la plantilla del Windows Disk Generic Name, SNMP Custom, ¿vale? Que lo que permitirá es buscar el disco duro por nombre, ¿vale? No por identificador. En este caso, pues pondremos C2 puntos, E2 puntos, ¿vale? Es el nombre. ¿Vale? Memoria ya está añadida. La parte NTP no creo que sea interesante por defecto, que lo podemos añadir si queremos. Es como los procesos. Por defecto yo no suelo meter a todos los Windows un proceso, porque es raro que un Windows tenga un proceso levantado, o sea, que haya que controlarlo, que no sea un servicio. Pero bueno, está un poco al gusto. Entonces, yo a los Windows sí que le añado en la plantilla de Windows Service Generic SNMP Custom, que es eso, es para poder monitorizar servicios de un Windows. El servidor SNMP, perdón, el servidor DNS, el servidor DHCP, esos servicios, ¿no? Entonces, normalmente un Windows tiene una función, un rol y dicho rol funciona con servicios. Le podemos controlar los servicios, ¿vale? La swap ya viene marcada. Y en la parte de traffic, que es lo que es tráfico de red o lo que es la NIC, ¿vale? Deberíamos de añadir el traffic generic name, ¿vale? Porque vamos a buscar la interfaz por nombre, no por identificador, ¿no? Es como se llame el adaptador VMXNet 3, no sé qué, etcétera, ¿no? Como lo llame en Windows. Y luego este último, que es el OS Windows Uptime SNMP Custom, ¿vale? Añadimos estos y le damos a grabar. Entonces, cada vez que creemos un Windows, ¿vale? Nos va a crear todos esos servicios, no solo los tres que habían. Vale, eso mismo pasa con los Linux, ¿vale? Si por defecto creamos una máquina Linux, le decimos que se basa en la plantilla de Linux, ¿vale? Pues nos va a crear la CPU, lo que es la carga, la memoria RAM y la swap. Pero veis que hace falta pues alguna cosilla más, como el disco, el uptime, la red. Bueno, pinchamos aquí, escribimos la palabra Linux y buscamos. Y aquí vemos un poco cuál está marcado y cuáles echamos en falta, ¿no? Ya vemos aquí, disco genérico de nombre. Igual que en Windows, pues deberíamos de vincularlo aquí, pero el de Linux. ¿Vale? Tenemos también los IOS, que podríamos meterlos si queremos, lo que son los inodos, ¿vale? Eso es un poco al gusto. Yo por defecto hago una plantilla bastante base, ¿no? Como el NTP o los errores de paquete si queremos controlarlos, ¿vale? Y en este caso sí que a los Linux les meto la plantilla de proceso, ¿no? Porque normalmente un Linux sí que lleva un proceso, ¿no? Que tiene levantado el HTTPD, el MySQL, lo que sea, ¿no? Pues eso es la función que corre en Linux, habrá que chequearla básicamente al menos que el proceso esté levantado, ¿vale? Vemos que la SOAP ya está vinculada, TCP con serán conexiones TCP, no solo vincularlo. Y lo mismo, traffic, tenemos que ponerle la tarjeta de red. ¿Cuál? Pues la genérica por nombre SNMP Custom. O sea, vamos a escribir Ethernet 0, WLAN 0, ¿vale? Vamos a buscarla por nombre, no por identificador. No sé si es el ID1, 0, ¿vale? Y el último, OS Linux Uptime SNMP Custom, ¿vale? Una vez que vinculamos todo esto, lo pinchamos aquí en grabar y cada vez que creemos un Linux, ¿vale? Ya nos va a meter todos esos servicios. Ahora, hay una pequeñita cosa que tampoco creo que esté todavía del todo bien, ¿vale? Si ahora nos vamos a las plantillas de los servicios, ¿vale? Y buscamos, por ejemplo, Windows, veremos los servicios que nos va a añadir, ¿vale? Cuando creemos un Windows nos va a añadir CPU,
pero CPU en minúsculas, o disco le va a llamar disk generic name, ¿vale? Entonces, yo lo que suelo corregir es en la plantilla, pues bueno, si quiero que ponga CPU en mayúsculas, ¿vale? Y además, en extended info, ¿vale? En icon le podemos ya poner un icono, ¿vale? Con esos que nos hemos descargado hace un ratito, ¿vale? Pues aquí tenemos varios iconos, por ejemplo este de CPU, y le pulsamos en Save, ¿vale? Así ya vemos que tiene icono y el nombre, pues en mayúsculas, un poco por seguir un orden, un poco una estructura, no sé, lógica. Disco, ¿vale? ¿Qué disco duro tienen todos los Windows? Pues un C2 puntos, pues ya podemos aprovechar y monitorizar por defecto el disco y ponemos disco C2 puntos. Y aquí abajo donde viene disk name, aprovechamos y ponemos C2 puntos, ¿vale? Y grabamos. Bueno, antes de grabar, en Extended Info, en Icon, ¿vale? Pues buscamos un icono que nos guste pues para discos duros. Pues por ejemplo este, ¿vale? Pulsamos en Save y así iremos corrigiendo los servicios que hemos vinculado antes a la plantilla de Windows, ¿vale? Voy a hacerlo yo un poquito así rápido y enseguida vamos a por el Windows. Ah, por el Linux, perdón. Vale, y ahora que aparentemente ya tenemos todos los Windows, todos los servicios de Windows corregidos con icono y un nombre un poco en español y que luego vamos a seguir un poco una estructura, pues bueno, ordenada de nombres, pues nos tocará corregir lo mismo de las plantillas de Linux, ¿vale? Y igualmente, vemos que la CPU viene en minúsculas, que no tiene un icono, pues tratamos de corregir todo eso. Así como el disco, igual no lo habéis visto, que lo he pasado muy rápido, por ejemplo, el disco duro de los Windows, pues siempre tiene un C2 puntos, ¿vale? En el caso de los Linux, pues normalmente siempre tiene un disco raíz, ¿no? Pues podemos poner en el nombre disco raíz, un nombre un poco que lo entendamos, y abajo en disk name le pondremos el nombre del disco a monitorizar, pues el de raíz, ¿vale? Grabamos, bueno, antes de grabar lo mismo, el icono, ¿vale? Y le pondríamos seguramente pues el mismo icono de disco que le hemos puesto a los discos de Windows, ¿vale? Ya lo tendríamos. Y luego, por ejemplo, lo de la tarjeta de red, que quizás también lo he pasado antes rápido, ¿vale? Si buscamos la tarjeta de red, en este caso que hemos añadido para los Linux, ¿vale? Pues en vez de que ponga Traffic Generic Name, pues podemos poner interfaz de red, pues por ejemplo Ethernet 0, que suele ser una Ethernet que habitualmente lo llevan todos los Linux, y aquí pondríamos ETH0, ¿vale? Si luego la máquina en cuestión no tiene un Ethernet 0, pues simplemente renombraríamos esto y esto con el nombre de la NIC. Vale, voy a acabar de poner iconitos y de corregir todo esto y nos vemos enseguida. Vale, estaba viendo un poco, creo que no me he dejado ninguno, ¿vale? Entonces lo que una vez corregido estas plantillas base, ¿vale? Es cierto que, bueno, aparte de eso, hay un par de bugs más que, bueno, yo suelo al menos tener en cuenta, ¿vale? Cuando hemos tocado la plantilla del disco de Windows, ¿vale? Si filtramos aquí y buscamos las plantillas de servicio de Windows, ¿vale? La del disco C, ¿vale? Aquí en Extra Options, ¿vale? Vamos a copiarlo. Bueno, mejor un control X. Lo voy a dejar aquí en el bloc de notas. Este es el valor que viene por defecto, ¿vale? Y yo normalmente le añado varias, bueno, primero le hago unas correcciones, ¿vale? Y luego lo que le suelo añadir es también en menos counter, menos overflow, ¿vale? Para monitorizar lo que son discos grandes, ¿vale? Entonces, esta primero sería, la línea esa es lo que viene por defecto. Esta es la corrección que le hago, bueno, pues para tema de nombres, etcétera. Para el nombre de discos, pues para que salga bien. Y luego, epa, y luego el context overflows para coger discos grandes. Entonces, esto, ¿vale? Se lo podemos poner aquí en extra options, ¿vale? Y quedaría corregido al menos la parte de disco. Bueno, ya lo último, para corregir también hay otra cosita que es la tarjeta de red, ¿vale? De Windows,
Vale, igualmente en Extra Options deberíamos de corregirle y añadirle algo, ¿vale? En este caso, quedando, viene vacío por defecto. Voy a pegaros aquí la línea que pondría. Vale, entonces le ponemos estos parámetros o argumentos detrás, ¿vale? Y esto nos va a permitir luego monitorizar lo que son las interfaces por nombre y que salga un formato conocido para nosotros. Grabaríamos esto en la plantilla padre de la tarjeta de red de los Windows y listo. Venga, vamos a ver si empezamos de verdad.